Hola, hermosos amigos. Dios te bendiga rica y abundantemente. Yo soy la doctora María Mangiapane, psicóloga cristiana y ministro ordenada y miembro de la Asociación Nacional de Ministros de los Estados Unidos. Me gusta usar este canal para la gloria de Dios. Y Él puso en mi corazón que iniciara un estudio bíblico y así lo he estado haciendo este tiempo, este último año. Hoy voy a estar en Éxodo hablando sobre los primeros 40 años de Moisés. No te lo pierdas porque es súper, súper interesante. Dios quería tener una familia, por eso es que la Biblia está escrita para describir el amor que Dios tiene por nosotros los seres humanos. Entonces, si te preguntas cómo puedes ser parte de esta familia, también te lo voy a explicar. Así que quédate conectado para que aprendas todas estas cosas maravillosas sobre Dios que te ama tanto. Primera de Corintios 15 3 al 4 dice, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 10 9 al 13. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios es amor. Primera de Juan 4:16. Él lo escribió en la Biblia también. Dios te ama y quiere que pases la vida eterna con Él. Si murieras mañana, ¿sabes a dónde irías? ¿Qué pasaría contigo? Bueno, debes ir al cielo porque es tu hogar y fuiste creado para ello. El camino de regreso a casa es aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando seas salvo, Jesús te llamará amigo. En contraste con el cielo, hay un lugar llamado infierno que fue creado para Satanás, los ángeles caídos y sus demonios. Tristemente, Satanás está seduciendo a la gente con mentiras y algunas personas están cayendo en la trampa y pueden ir al infierno cuando no fue diseñado para la gente. Los pasos para la salvación son los siguientes. Los tengo resumidos en cuatro. Número uno, arrepiéntete de tus pecados. Dios sabe lo que hiciste, lo que dejaste de hacer y lo que piensas hacer ahora mismo. Él te conoce desde que naciste y aún antes de que nacieras. Número dos, pídele perdón a Dios. Número 3. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador en voz alta. Puedes decir conmigo, Jesús, me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname y entra en mi vida. Y número 4. Encuentra una iglesia que crea en la Biblia y ahora eres amigo de Jesús. Jesús viene pronto. Jesús dijo que Él regresará por su pueblo en lo que se llama el rapto, o harpazo, que es ser cogido en las nubes, donde Él nos va a estar esperando, donde nos encontraremos con Él y recibiremos nuestros nuevos y gloriosos cuerpos. Este es un día feliz, un día de celebración. Este evento sucederá antes de la tribulación del mundo. Como creyentes, no estamos designados para la ira de Dios que vendrá a la tierra como la tribulación cuando el anticristo se levante. ¿Qué hacer mientras tanto? Continúa orando sin cesar, sé alegre y agradecido, ayuda a los demás, continúa viviendo tu vida y haz el bien si te vas a casar, si con tus planes de casamiento, de tener tus hijos, de tu trabajo, si eres estudiante, de graduarte, de seguir y conseguir tu trabajo. Si te estás retirando, retirarte, y si quieres viajar, vete a viajar el mundo. Lee la Biblia.
Sobre todo, muy importante, aquí dejo unas recomendaciones para comenzar. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Primera de Tesalonicenses 5:4. Primera de Corintios 15:51 al 52. Apocalipsis 3:10. Romanos 10:9 y Juan 3:16. También aquí en pantalla tengo un código QR que cuando lo escaneas con tu teléfono te da acceso a una aplicación que puedes bajar a tu teléfono con una Biblia gratis para que la tengas contigo en todo momento y en donde vayas. La historia de Moisés es súper interesante porque es una historia con la que nos podemos identificar. Él pasó mucho trabajo, su vida no fue fácil. Sin embargo, Dios le dio una asignación. Claro, la de él fue una asignación única, pero eso no quita de que las asignaciones de nosotros también son únicas ante los ojos de Dios. Y tal vez no sea sacar 2 millones de personas de esclavitud, tal vez sí, nunca sabes. Sin embargo, va a ser una misión muy importante también en el reino de Dios, la que Dios te ha asignado. Así que vamos a ver cómo fueron los primeros 40 años de Moisés. Y después que los hebreos habían estado gozosamente en Egipto con José y con este faraón que los apreciaba, se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Esto está en Éxodo, voy a estar leyendo de Éxodo 1 y 2 de la Biblia de las Américas y también de la Reina Valera. Así que se levantó este nuevo en Egipto otro rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos, pues, astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Así que tenemos aquí una población hebrea, perdón, súper numerosa, fuertes, trabajadores, dispuestos, inteligentes, y aquí se levanta el nuevo faraón celoso, temeroso, inseguro. Y por eso es que entonces hace que los hebreos sean esclavos de ellos y los ponen a trabajar dura y arduamente. Sin embargo, ya esta profecía Dios se la había dado a Abraham, que por 400 años el pueblo sería afligido, sin embargo, Dios haría justicia. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida. Esto es muy triste. Los hijos de Israel también se llamaban hebreos. Los egipcios temían a los hebreos, por lo que el faraón ordenó a todo el mundo en relación con los hebreos. Todo hijo que nazca lo echarás al Nilo, y a toda hija la mantendrás con vida. Pero antes de esto, habían ocurrido otras cosas. Y dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. O sea que aquí ya nos está diciendo que esto que está ocurriendo es en la familia de Leví, que es la familia que va a ser los sacerdotes eventualmente, los sacerdotes escogidos. De ahí viene Aarón, que es hermano de Moisés, y obviamente Moisés es de la casa de Leví. Ya Dios tenía un plan perfecto con esto, de poner a Moisés en la casa del faraón, educarlo en la cultura egipcia para que cuando fuera a negociar con el faraón se sintiera seguro y conociera esta cultura y cómo no fuera intimidado. Entonces se casó este señor de la tribu de Leví con una mujer de la tribu de Leví y ella concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, este Moisés, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal,
y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Miren qué astuta la hermana de Moisés que se quedó vigilando a dónde iba el canastito y vio que la princesa lo tomó y ella muy rápidamente pensó, con la ayuda de Dios, obviamente, mira, que te busco nodriza hebrea y así se lo llevó, fue a buscar a su madre y se lo llevó su madre. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la mamá de Moisés, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Así que la mamá de Moisés se lo llevó de vuelta a su casa, que esto solamente Dios lo hace. Lo encuentra en el río, la hermana está siguiendo, le propone buscar la nodriza hebrea. La princesa se pudo haber negado, sin embargo, ella aceptó la propuesta de la hermana de Moisés y la hermana se fue a buscar a la madre de ellos dos y la madre lo crió por un tiempo. Y entonces, cuando dice aquí, cuando el niño creció, esto es en el verso 10 del capítulo 2. Ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, como lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. No sabemos qué nombre le habrá puesto su madre biológica. Sin embargo, la madre egipcia le puso Moisés y con ese nombre es que lo conocemos hoy. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Así que ya él sabía que los hebreos eran sus hermanos, o sea que él vino que él era hebreo, que vino de la familia hebrea, no sabemos cómo esto pasó, si un día él se notó que era diferente o alguien le dijo tú eres diferente, cómo te ves físicamente, y ahí entonces la madre no le quedó más remedio que explicarle, la madre adoptiva a la princesa egipcia, que explicarle que él era hebreo. Entonces él vio que golpeaban a uno de sus hermanos hebreos y miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Así que cuando dice aquí, perdón, cuando dice aquí salió sus hermanos hebreos, creo que más bien quiere decir a los hermanos de sangre, de padre y madre, me imagino yo, porque dice aquí que golpeaba uno de los hebreos, sus hermanos, que puede ser haber sido que era un hermano biológico de él. Y entonces, pues por eso fue que mató al egipcio. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Sí, que lo que él se creyó que nadie lo vio, sí lo vieron y fueron sus parientes de la misma pueblo hebreo. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué lo habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel hombre. Y él
dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Así que tenemos aquí a Moisés que llega a este pozo. Están estas siete doncellas, hijas de Jetro, que también se llama Reuel, y las defiende. El padre muy rápidamente les dice, ¿por qué lo dejaron? Él pensó, espera, tengo siete hijas, esto es un buen partido porque me las defendió, así que puedo comenzar a casar a la mayor, que esa era la costumbre en el tiempo, así que Séfora debió haber sido la mayor de las hijas. Y nos dice que Jetro fue suegro de Moisés y padre de Séfora. Jetro se menciona por primera vez en Éxodo 2:16, donde se describe como sacerdote de Madián. También se le conoce como Reuel en el versículo 18, lo que podría indicar el equivalente a un apellido. El nombre Reuel significa amigo de Dios. Esto es bien profundo porque el personaje de Jetro es súper interesante. Aparece en par de escenas y es súper interesante e importante. Sabemos que es sacerdote de Madián. Madián era un sitio pagano. Sin embargo, habían sacerdotes en esos tiempos porque sabemos que está Melquisedec, sabemos que Abraham también vivía en una ciudad pagana, sin embargo Dios lo llamó y también se convirtió en sacerdote. O sea que habían sacerdotes de otra orden en esos alrededores y sabemos que sí habían, aparte de Melquisedec, porque se hacían sacrificios y de Adán y Eva sabemos que Adán hacía sacrificios, por lo tanto sus hijos Caín y Abel aprendieron a hacer sacrificios y ofrendas a Dios. O sea que esto de ofrenda y sacrificio viene desde los tiempos de Adán. Y pues esta referencia muy buena que nos habla aquí de explicando que Reuel significa amigo de Dios. Y por el hecho de que la Biblia lo llama primero por este nombre, podría significar que era sacerdote del Dios Altísimo y no de una deidad pagana como algunos han sugerido. Esto viene de godquestions.org, de esa página. Así que es sumamente interesante y Dios hace las cosas perfectas. Cuando Moisés pasó 40 años en la casa de Jetro y se casó con una de sus hijas, yo no creo que Dios lo iba a casar con la hija de un sacerdote pagano, que estuvieran allí sacrificando a dioses paganos y que Moisés aprendiera el paganismo cuando Dios necesitaba que Moisés aprendiera sobre Dios y sobre los sacrificios de Dios y sobre agradecer a Dios, porque Moisés no aprendió nada de eso en el palacio de Egipto con el faraón. Ellos eran súper paganos, definitivamente. Así que le envía al desierto con Jetro, Reuel, amigo de Dios, sacerdote de Madián. Y yo me imagino que ahí Moisés aprendería sobre el Dios de los hebreos, porque no hace sentido que tenga una asignación del Dios de los hebreos y no sepa nada del Dios de los hebreos. Tuvo que haber aprendido en este curso de 40 años con Jetro. También aquí nos dice otra referencia que es una pregunta frecuente, es esa misma que es de la ascendencia madianita sobre Jetro, el sacerdote de Madián. Así que hay gente que pues, te preguntaría, ¿significa eso que es pagano? Porque cuando leemos que los madianitas en el libro de otros subsecuentes libros de la Biblia, como Números y Jueces, son enemigos del pueblo de Dios y adoradores de dioses falsos. Y Jehová ordena su aniquilación porque indujeron al pueblo al paganismo en Baal peor. Números 25 y 31. Entonces, ¿qué clase de hombre es Jetro si se junta con esa gente? Sin embargo, aquí un detalle importante y es que en realidad no se junta con esa gente. Los madianitas históricamente eran un pueblo nómada sin gobierno central. Jetro no era pagano, dice esta otra fuente con más certeza, sino adorador de Jehová. De hecho, aunque su nombre significa eminente, el nombre Jetro significa eminente, el otro nombre, Reuel, significa amigo de Dios. Y en ese tiempo Dios acostumbraba a cambiar los nombres cuando eran hombres escogidos por Dios y empezaban a trabajar con Dios y adorarlo, se les cambiaba el nombre, como a Jacob se le cambió el nombre a Israel.
Y entonces vemos mucho más tarde, muchos cientos de años después, cuando Jesús le cambió el nombre a Simón y le dijo, ahora tú eres Pedro. Bueno, pues cuando Moisés se reunió con Jetro tras el éxodo, el sacerdote de Madián ofreció adoración a Jehová por el bien que había hecho por su pueblo en Egipto. Éxodo 18. Jetro vivió en la era patriarcal, en una época en la que Dios trataba directamente con los cabezas de la familia. El hecho de que fuera sacerdote de Madián no significa que fuera sacerdote de una religión falsa, sino que era sacerdote de Dios, de ascendencia madianita, de hecho emparentado con Abraham por Setura. No sería hasta que la nación de Israel se fundara formalmente en el Sinaí que Dios los apartaría para ser su pueblo, separado de todas las demás naciones. Así que en el tiempo de Jetro esto aún no había sucedido y habían sacerdotes en diferentes áreas. Jetro, en ese sentido, no era diferente de alguien como Melquisedec, sacerdote de Salem, que está en Génesis 14, y Jesús es de la orden de Melquisedec. Jesús es sacerdote de la orden de Melquisedec. Esta referencia muy buena viene de northheightscoc.org. Así que amigos, tenemos aquí esta historia tan y tan fascinante que Dios nos dejó documentada en la Biblia. Y a mí me encanta cómo documenta, escriben en la Biblia, porque es que tenían tanta sabiduría y cómo estos libros se preservaron. Y pues se descubrió en 1947 los rollos del Mar Muerto. Y se encontraron todos los libros de la Biblia, excepto el de Esther. Me imagino que, espero que lo encuentren eventualmente. Se encontraron todos los libros y libros que se mencionan en la Biblia, como por ejemplo cuando se habla de Enoch, y otros par de libros también, y libros históricos que los esenios preservaron allá en el desierto y que Dios mantuvo por 1947 años. Y no fue casualidad, porque en el 1947 se descubrieron los rollos del Mar Muerto, dando esta evidencia para el que no creyera por fe. Mira, aquí tiene los rollos, que es exactamente, exacta palabra por palabra lo que dice la Biblia. Y en ese mismo año, 1947, se fundó Israel y se reconoció como nación en el 1948. Esto es una historia estupenda y fue un pastorcito que se le perdió una cabra allá en Qumran, y él tiró una piedra por una cueva buscando a su cabrita, y cuando oyó este sonido hueco fue a ver lo que era, y eran las vasijas de barro donde estaban estos rollos. Así que la historia de Dios, la historia de amor, está súper documentada. Estos libros se conservaron por tanto tiempo y ahora tenemos las imprentas, que tenemos los libros a la mano en papel y los tenemos también en línea. Y esta historia es que como ellos escribían con tanta educación y tan secuencial, y que hace sentido y fácil de entender, que aún 2000 años después los entendemos. Porque es la palabra de Dios que está viva. Así que espero que hayas disfrutado, que te guste, que te anime a leer la Biblia diariamente, y que también te invito a que veas los videos anteriores que empecé desde Génesis, súper, súper interesantes. Génesis es uno de los más que me gusta. Ve, búscalo en mi canal, God is Love, porque te va a encantar todo lo que estoy hablando ahí, que es de la Biblia y lo que se ha encontrado y lo que los estudiosos también han descubierto a través de todos estos estudios de los libros de la Biblia y los libros que se encontraron en el Mar Muerto. Así que la esperanza es Jesús, y vivimos para ese día cuando Él venga a recogernos, cuando nos esté esperando en las nubes, porque es una misión, sí, de rescate. Mucha gente dice que no, pero sí es de rescate, como rescató a Leo. Es una misión de escape, como, perdón, a Lot y a Noé. Así que Dios es todopoderoso, y que te acompañe y te bendiga hoy rica y abundantemente, y que tengas un lindo día. Bye bye.